Todo empezó el día que su madre me llamó la otra sin saber que yo era su nuera. Estábamos en una cafetería cerca del hospital donde Marcos, mi marido, llevaba a su madre cada jueves para sus chequeos. Él no pudo acompañarla esa vez, así que me pidió que lo hiciera yo. Te agradezco mucho esto, de verdad, me dijo por la mañana, dándome un beso en la frente antes de salir al trabajo. Llevábamos más de una década juntos. De esos matrimonios estables, predecibles, donde nada se mueve y todo parece en orden, hasta que te das cuenta de que ya no te acuerdas de cuándo fue la última vez que sentiste algo más que silencio. Fuimos al hospital, todo normal. La revisión fue rápida. A la salida, su madre, una mujer de esas que parecen tener el radar siempre encendido para detectar debilidad, me sugirió tomar un café. Me pareció raro. Ella y yo nunca habíamos sido cercanas. Pero acepté. Y fue ahí, sentadas frente a un cortado y un croissant sin abrir, cuando me miró con esa cara seca suya y soltó, ¿sabes? No eres la primera. Pero ojalá seas la última. Yo me quedé callada. Parpadeé. ¿Perdón? Lo que haces con mi hijo, ya lo hicieron otras antes. Pero contigo es distinto. Él te ve más seguido. Te paga cosas. Hasta te llevó a casa el otro día. Ten un poco de dignidad, mujer. Está casado. Y tiene una buena esposa. No seas como las otras. Ese momento fue como un golpe seco en el estómago. No entendía nada. ¿La buena esposa, era yo? ¿O es que ya no lo era? No respondí. Me limité a sonreír. Le pagué el café, la acompañé al taxi, y caminé hasta casa como si me hubieran cambiado el suelo. Era como si alguien hubiera girado una llave secreta en mi cabeza. Esa noche, no le dije nada a Marcos. Cociné como siempre, hablamos lo justo, y me acosté junto a él fingiendo que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Porque en esa conversación surrealista con su madre, entendí algo que nunca había querido ver: Marcos no hablaba de mí. No me presentaba. No me mencionaba siquiera. Y no porque quisiera protegerme de ella, como me decía a veces. Era peor. Me ocultaba. No por ella. Por todos. Empecé a recordar cosas. Su manía de no publicar fotos mías en redes sociales, cuando él sí aparecía en las de su empresa, en cenas, en eventos. Su costumbre de ir solo a las bodas, con la excusa de no te vas a aburrir. Su negativa a poner mi nombre en la cuenta conjunta del banco. Su forma de vivir conmigo, pero como si no existiera fuera de estas paredes. Y entonces me pregunté algo que me hizo tragar saliva: ¿y si nunca fui su esposa? No legalmente, al menos. Pasé la noche en blanco, y al día siguiente fui directamente al registro civil. Me senté frente a una funcionaria amable y le di nuestros nombres completos. ¿Puede verificar si existe un matrimonio registrado entre Marcos Gómez Sastre y Laura Ortega Casado? Te juro que sentí cómo se me caía el alma al suelo cuando levantó la vista y dijo: no hay ningún registro de matrimonio entre esas dos personas, señora. En ese instante, todo mi cuerpo se tensó. Me salí sin decir una palabra, sin pedir explicaciones, sin llorar. Me fui al parque más cercano y me senté en un banco, sintiendo que había estado viviendo en una novela mal escrita. Éramos pareja, sí. Vivíamos juntos. Teníamos una hipoteca a su nombre. Pero no estábamos casados. Nunca lo habíamos estado. Y él me lo hizo creer. Me hizo llamarlo mi marido. Firmábamos como pareja de hecho, pero eso no era lo que yo creía. Había mentido en algo básico. Y de pronto me pregunté, si me mintió en eso, ¿qué más estaba ocultando? Eso fue lo que encendió la chispa. No un mensaje en el móvil.
No una conversación sospechosa, sino una frase casual de su madre, una mujer seca que no sabía que estaba hablando conmigo como si yo fuera una amante. Porque, sin saberlo, lo era. Esa fue la primera traición. La segunda vendría después. Pero todavía no. Primero vino la etapa de las preguntas. Empecé a observar todo. Su comportamiento. Sus horarios. Las llamadas que atendía en la cocina. Las risas contenidas cuando hablaba por teléfono. Las noches en que decía estar agotado y se giraba hacia el otro lado sin siquiera rozarme. ¿Sabes ese momento en el que dejas de estar ciega? Cuando ves las señales que llevaban años ahí, como luces de neón, pero tú estabas demasiado cómoda para mirar. Yo entré en esa fase. La de la desconfianza silenciosa. La de las pruebas mentales. La de los días donde ya no eres pareja, sino detective. Y él no se enteraba de nada. Porque siempre fue un hombre metódico, pero poco emocional. No detectaba mis silencios, ni mi distancia. Le venía bien que yo no hiciera preguntas. Y así fue durante 2 semanas. Hasta que decidí tomar una decisión que cambiaría todo. No confrontarlo. No preguntarle nada. Sino jugar a su juego. Aparecer un día con un vestido nuevo. Sonreír más. Salir con amigas. Empezar a hablar con hombres en el trabajo. Recuperar mi cuerpo en el espejo. Sentirme viva otra vez. Porque si iba a ser la otra, como dijo su madre, al menos sería una versión mejorada. Y si él podía ocultar cosas, yo también. Y es ahí, justo en ese punto, donde empezó todo lo demás. Donde tomé la decisión que todavía no sé si fue una caída o una liberación. La noche en que todo salió a la luz fue un martes cualquiera, de esos en los que no pasa absolutamente nada y todo parece normal, lo que lo hace peor. Marcos había salido antes del trabajo porque tenía una reunión con unos socios en una terraza del centro, según sus palabras, y me pidió que no le esperara para cenar. Yo asentí con una sonrisa fingida mientras me ajustaba la chaqueta, con el bolso al hombro y la decisión ya tomada. Había quedado con Andrés, un compañero de la asesoría que llevaba meses lanzándome indirectas con esa seguridad incómoda de quién sabe que algo ya está roto. Yo nunca le había dado pie, pero tampoco lo había cortado. Jugábamos a mirarnos en las reuniones y a ignorarnos en la máquina de café. Pero esa noche no fui a tomar café. Esa noche fui a probarme la piel de otra persona, una que no tenía miedo ni culpa ni dudas. Quedamos en un restaurante discreto, lejos del centro, donde nadie nos conociera. Él me miró con esa mezcla de respeto y deseo contenida que a veces parecía más sincera que cualquier gesto de Marcos en los últimos años. No hubo besos, ni caricias fuera de lugar, pero tampoco hacía falta. La tensión era otra, y el deseo, aunque no consumado, se notaba en cada silencio. Me sentí viva. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mis actos, como si ya no le debieran nada a nadie. Volví a casa pasadas las 11. Marcos ya estaba en el sofá, con una copa en la mano y el televisor encendido. No levantó la vista cuando entré. Me quité los zapatos en la entrada, como siempre, y fui directa a la cocina. Noté su mirada en mi espalda cuando abrí la nevera. Cuando me giré, seguía observándome, pero no dijo nada. Me limité a mirarle de vuelta, esperando que hablara, que dijera algo, cualquier cosa. Pero lo hizo a su manera, con esa frialdad que había aprendido a perfeccionar. ¿Estuviste con tus amigas?, preguntó sin emoción, como quien pregunta por el clima. Sí, respondí, sin dar más detalles. ¿Y lo pasaste bien? Normal. ¿Normal? Sí, normal. El silencio se instaló entre nosotros como una pared. Él dio un sorbo largo a su copa,
dejó el vaso en la mesa y se levantó sin decir nada más. Pensé que se iría a la cama, como hacía siempre, pero en vez de eso, caminó hacia el escritorio del salón, abrió uno de los cajones y sacó un sobre blanco. Lo colocó sobre la mesa, junto a su copa, y volvió a sentarse. ¿Sabes lo que es eso?, preguntó sin mirarme. Negué con la cabeza. Es un informe, dijo. Uno bastante detallado. No dije nada. Solo lo miré, esperando que continuara. No es que te haya espiado, dijo, pero cuando tu madre me preguntó si ya habías cambiado de perfume, algo me hizo clic. Me quedé helada. No por el contenido del sobre, que aún no había visto, sino porque él sabía. Sabía algo. No todo, pero lo suficiente como para hacerme sudar. Contraté a un tipo, continuó, uno discreto. Me dio lo que necesitaba. Me mantuve en silencio. No iba a darle el poder de verme justificándome. No todavía. Él empujó el sobre hacia mí. No lo abrí. No te hace falta leerlo, dijo. Te vi, Laura. Entonces sí, lo miré directamente. ¿Qué viste?, pregunté, sin vacilar. Suficiente, respondió. No tengo fotos de ustedes en la cama, si es lo que te preocupa, pero sí en un restaurante, tocándole la mano, mirándolo como nunca me has mirado a mí en años. Me crucé de brazos. ¿Y qué esperabas? ¿Un altar? ¿Una vida de silencio hasta morirme en esta casa sin que nadie me toque ni me hable con deseo? Esa frase fue como una bofetada. No para él, para mí. Porque era la primera vez que decía en voz alta lo que llevaba meses, años, pensando. Él se quedó mirándome con una mezcla de rabia y tristeza. No esperaba nada, la verdad. Pero aún así, jode. ¿Y tú qué crees que he sentido yo durante todos estos años? Fingiendo que todo estaba bien, que no pasaba nada, mientras tú vivías tu vida como si yo fuera un mueble más. ¿Y eso te da derecho a acostarte con otro? Ni me acosté. Aún. El aún se le clavó. Lo noté. Cerró los ojos un segundo y respiró hondo. ¿Y piensas hacerlo? No respondí. ¿Estás enamorada de él? No lo sé, respondí, sin dudar. Pero de ti, seguro que no. Eso fue lo que lo quebró. No lloró, pero apartó la mirada. Yo tampoco te amo, dijo, como quien se saca una espina vieja. Hace mucho que no. El silencio volvió. Pero esta vez era distinto. Esta vez lo llenaba todo. Pasaron unos segundos eternos antes de que él hablara de nuevo. No voy a echarte. Esta casa también es tuya, aunque esté a mi nombre. Pero a partir de hoy, cada uno hará su vida. No voy a pedirte explicaciones, ni a darte las mías. Ya está. Asentí. Era mejor así. Aunque doliera. Aunque no supiéramos bien lo que acababa de empezar. Al día siguiente, me desperté sola en la cama. Marcos ya se había ido. Me levanté despacio, sin prisa. Fui a la cocina, me preparé un café, y me senté en silencio a mirar por la ventana. No me sentía culpable. Ni liberada. Solo vacía. Como si todo lo que había sostenido esa vida que construimos hubiera desaparecido de golpe. En la mesa del salón seguía el sobre. No lo toqué. No hacía falta. Ya sabíamos todo lo que teníamos que saber. O eso pensaba yo. Porque la verdadera sorpresa aún no había llegado. La suya. Su forma de vengarse. Eso lo descubriría más pronto de lo que imaginaba. El jueves siguiente, Marcos no volvió a casa a dormir. No mandó un mensaje, no llamó, no dejó ninguna nota.
Simplemente desapareció como si se hubiera evaporado. Pensé que se habría ido a dormir a casa de un amigo, o quizás a un hotel, pero no quise llamarlo. El acuerdo era claro. Cada uno haría su vida. Lo que no esperaba era que la suya empezara con tanto entusiasmo. El viernes, al salir de la asesoría, pasé por la panadería de siempre para comprar algo para el desayuno del sábado. La dueña, una mujer mayor que siempre había sido cordial conmigo, me sonrió con una expresión que no supe cómo interpretar y me dijo, sin que yo le preguntara nada, que le parecía muy bien que Marcos volviera a ver a su ex. Me quedé paralizada. ¿A qué ex?, pregunté, fingiendo indiferencia. A la rubia esta, la de León. Siempre me pareció muy guapa. Lo vi ayer con ella en la terraza de la calle Zamora. Estaban tomando algo, muy pegaditos. Me alegré, te lo digo de verdad, que la gente se arregle siempre es bonito. Asentí en silencio, con una sonrisa tan tensa que me dolía la mandíbula. Salí de la tienda con las manos vacías. Caminé sin rumbo unos 10 minutos hasta sentarme en un banco. Sentía una mezcla de rabia, sorpresa y una especie de humillación absurda. No por lo que hizo él, sino por cómo lo hizo. Tan rápido. Tan público. Como si quisiera asegurarse de que yo me enterara. Y lo peor es que funcionó. No me dolió porque aún lo amara, sino porque me había ganado. Porque él también había tenido a alguien esperando. Porque yo me había tirado meses preguntándome si estaba bien mirar a otro hombre mientras él, al parecer, ya lo hacía. Me levanté del banco y caminé de vuelta a casa con una determinación nueva. No pensaba llorar por él. No pensaba seguir en ese estado de pausa emocional. Esa misma noche le escribí a Andrés y le propuse cenar. Nada complicado, solo eso, una cena. Él aceptó sin rodeos, como si llevara tiempo esperando que yo diera el paso que él no se atrevía a dar. La cena fue más cómoda de lo que esperaba. Hablamos de todo menos de Marcos. Andrés era divertido, directo, y tenía esa forma de escuchar que te hacía sentir importante. Al final de la noche me acompañó hasta la puerta de casa y, sin pedirme nada, me besó en la mejilla. Me dijo que no quería presionar, que solo quería que supiera que estaba ahí. Le di las gracias. No por el gesto, sino por no convertirlo en algo más de lo que era. A la mañana siguiente, al abrir el correo físico, encontré un sobre sin remitente. Era de Marcos. Dentro, había una carta escrita a mano, con su letra rápida y precisa. Decía que no pensaba seguir fingiendo cordialidad. Que ya que habíamos dejado de ser pareja, cada uno debía saber a qué atenerse. Que había puesto la casa en venta. Que no me preocupara por la mitad que me correspondía, que lo resolveríamos por notaría. Que tenía intención de mudarse a León, que ya no trabajaba en la oficina de aquí, y que su intención era empezar de cero. Me sorprendió que lo hubiera planeado tan rápido. Ni una conversación, ni un café, ni un intento de hablar las cosas. Solo una carta, una notificación y una decisión tomada. Llamé a su número. No contestó. Le escribí un mensaje. Nada. Me ignoró durante 3 días. El lunes, me llamó su abogado. Formal, seco, directo. Quería coordinar la firma del acuerdo de disolución de bienes. Me citó para el viernes a las 11 de la mañana en una notaría del centro. Asentí sin protestar. No tenía nada que decir. Él había decidido el ritmo, el tono, el final. Yo solo podía seguir el guión o escribir uno nuevo. Pero eso fue antes de saber lo que realmente había hecho. El jueves por la noche, cenando con Andrés en mi piso, me enseñó algo que lo cambió todo. Estábamos revisando unos documentos de trabajo, cuando él se quedó mirando su móvil con el ceño fruncido. ¿Tú sabías que Marcos publicó esto?, me preguntó.
Me mostró la pantalla. Era una publicación en su cuenta profesional, esa que usaba para proyectar esa imagen de hombre serio, emprendedor, comprometido con el progreso local. En la foto aparecía él, sonriendo con la misma mujer que mencionó la panadera, en lo que parecía una reunión informal con empresarios. El pie de foto decía: reencontrarse con lo que siempre debió ser parte de tu camino es un privilegio. Gracias por la segunda oportunidad, por la verdad y por enseñarme que el amor real no se oculta. No había forma de no entender el mensaje. Era para mí. Era contra mí. Sentí como me ardían las orejas. No por celos, sino por rabia. Rabia de ver cómo usaba su red profesional para limpiarse la imagen. Para posicionarse como víctima de una relación en la que, según él, todo había sido un error menos lo que estaba viviendo ahora. Andrés me miró sin decir nada. Yo me levanté, fui al baño, me miré en el espejo y me di cuenta de que algo en mí se había roto. No por su relación, sino por la forma en que había decidido contar nuestra historia como si solo él tuviera derecho a narrarla. Cerré el grifo con fuerza y volví al salón. Andrés estaba recogiendo sus cosas, como si intuyera que necesitaba estar sola. Le pedí que se quedara. Esa noche dormimos juntos. No fue una decisión impulsiva, ni una venganza, ni un escape. Fue un acto de afirmación. Yo también tenía derecho a volver a empezar, a elegir, a sentirme deseada sin que nadie me redujera a una nota al pie. A la mañana siguiente, me desperté antes que él. Preparé café, puse 2 tazas en la mesa y me senté a leer la carta de Marcos otra vez. Esta vez la leí despacio. Cada frase tenía una carga que antes no había querido ver. No solo estaba rompiendo conmigo. Me estaba castigando. Su plan de irse a León no era solo una mudanza. Era una forma de borrarme. De reescribir la historia con otra protagonista y dejarme fuera del guión. Pero si creía que yo iba a desaparecer así de fácil, no me conocía. Firmaría lo que hubiera que firmar. Pero no me quedaría callada. Yo también sabía contar las cosas. Y lo haría. A mi manera. Porque su versión no era la única. Porque yo no era la otra, ni el error, ni lo que no funcionó. Yo era la mujer con la que construyó una vida. Y ahora, era la mujer que iba a seguir con la suya. Sin pedir permiso. Y sin pedir perdón. El viernes llegué a la notaría 5 minutos antes de la hora. Llevaba un vestido discreto, el pelo recogido y cara de no querer hablar con nadie. Me senté en la sala de espera sin mirar a los lados. Unos minutos después, lo vi llegar. Marcos entró con esa calma artificial que se había vuelto parte de su nueva personalidad, acompañado de una mujer que reconocí al instante aunque nunca la había visto en persona. Debía ser la famosa ex, la que había vuelto a su vida como si todo esto fuera una película mal escrita. Llevaba un conjunto caro, el maquillaje perfectamente aplicado, y caminaba con esa seguridad ensayada de quien sabe que está ganando. No se sentó. Se quedó de pie junto a él, mirándome con una mezcla de lástima y superioridad. Marcos, en cambio, se acercó y saludó con un tono neutro, como si estuviéramos firmando un contrato de alquiler y no disolviendo una vida juntos. ¿Estás lista?, preguntó sin emoción. Asentí. Entramos a la sala con la notaria. Todo el proceso duró menos de 30 minutos. Firmamos papeles, escuchamos explicaciones, respondimos preguntas formales, y al final, ella nos entregó una copia a cada uno. La notaria, una mujer seca y eficiente, se limitó a dar las instrucciones sin mostrar ningún tipo de interés. Cuando salimos, él se giró para decirme algo, pero me adelanté. No hace falta que digas nada, le dije. Ni cierre, ni explicación, ni resumen. Él asintió y se dio la vuelta sin insistir.
Mientras ellos se alejaban por la calle, sentí por primera vez en todo el proceso una punzada real, como si todo se estuviera hundiendo de golpe. No por perderlo a él, sino por haber perdido la historia entera, la seguridad de que algo era mío, el relato que creía compartido. Caminé sin rumbo durante casi una hora. Terminé en una cafetería del centro. Pedí un café, saqué mi libreta del bolso y empecé a escribir. No algo poético ni dramático, simplemente una lista. Una lista de cosas que no iba a permitir más. No iba a quedarme callada. No iba a asumir que él podía contarlo todo desde su lado. No iba a permitir que me convirtiera en la mujer infiel que lo empujó a los brazos de otra cuando llevaba meses, quizás años, viéndola a escondidas. No iba a seguir viviendo con la idea de que había fracasado en algo que él ya había decidido abandonar. Esa noche, le pedí a Andrés que no viniera. No estaba enfadada con él, simplemente necesitaba pensar. Me preparé una cena ligera, me senté en la mesa del comedor, y abrí el ordenador. Tenía mensajes de varias amigas preguntando cómo iba todo, pero los ignoré. Empecé a escribir un correo largo a mi jefe. No una carta de renuncia, pero sí una solicitud de traslado. Le pedí que considerara mi perfil para un puesto en Madrid que había quedado libre esa semana. No quería quedarme en Salamanca. No por vergüenza, sino porque esta ciudad ya no tenía sentido para mí. Al terminar el correo, me sentí más aliviada que en semanas. Lo envié sin releerlo y apagué el portátil. Me fui a dormir sin expectativas, pero con la sensación de que, al menos, había hecho algo. El lunes por la mañana, mi jefe me llamó a primera hora. Me dijo que le sorprendía mi correo, pero que entendía la situación. Me explicó que el traslado era posible, aunque requería un par de semanas de organización. Me pidió que no dijeran nada aún, porque había otras personas interesadas, pero que yo tenía prioridad. Colgué el teléfono con la certeza de que me estaba moviendo, aunque fuera lento. Esa misma tarde, recibí una notificación en redes sociales. Era una publicación nueva de Marcos. Esta vez, una foto con la mujer en un evento de beneficencia, ambos con ropa formal, rodeados de empresarios y autoridades locales. El texto hablaba de proyectos comunes, de reconstrucción, de segundas oportunidades. Esta vez no me molestó. Cerré la aplicación y me fui a tomar un café con Andrés. No hablábamos mucho de mi situación. Él sabía que yo necesitaba tiempo. Pero esa tarde, después del café, me preguntó algo que no esperaba. ¿Te vas a ir de Salamanca? Le respondí que lo estaba considerando. Me miró en silencio unos segundos antes de decir, me parece bien, si eso es lo que necesitas. Pero quiero que sepas que si te vas, no tienes que hacerlo sola. No supe qué responder. Me limité a mirarlo, sin decir nada. No quiero presionarte. Solo quiero que lo pienses. No ahora. Cuando tengas ganas. Asentí. No prometí nada. No dije que sí ni que no. Pero algo cambió en mí. Por primera vez en semanas, sentí que tenía opciones. Durante los días siguientes, me dediqué a preparar la mudanza. Empecé a vaciar armarios, a revisar papeles, a donar ropa. Encontré cajas con fotos antiguas de Marcos y mías, cartas, recuerdos, regalos que ya no significaban nada. No lloré. No me detuve a mirar cada cosa. Simplemente los metí en una caja y la dejé junto al cubo de la basura. Fue durante esa limpieza que encontré algo inesperado. Un sobre pequeño, escondido entre unos libros en el despacho. Estaba cerrado, sin nombre, sin sello. Dentro, había una hoja doblada. La reconocí al instante. Era una copia del acta de nacimiento de una niña que no era nuestra. El padre era Marcos. La madre,
la mujer con la que ahora vivía. La fecha era de hacía 7 años. Me quedé helada. No por el hecho en sí, sino por el descaro. Él había tenido una hija mientras aún vivía conmigo. Mientras yo creía que simplemente nos estábamos alejando, él tenía una vida paralela con otra mujer. Y no solo eso, había mantenido ese secreto como si fuera normal. Me senté en el suelo con la hoja en la mano. No sabía si quería gritar, reírme o romperlo todo. Al final, no hice nada. Volví a doblar el papel, lo metí en el sobre y lo guardé en el mismo lugar donde lo encontré. No iba a hacerle el favor de reaccionar. No iba a mandarle mensajes, ni correos, ni reproches. Ya había firmado el final. Pero ahora sabía la verdad completa. Y esa verdad, aunque sucia, me daba fuerza. Él podía contar lo que quisiera. Podía posar en eventos y hablar de amor verdadero. Pero yo sabía quién era. Y ahora, también sabía quién era yo. Una mujer que había sobrevivido a todo eso. Una mujer que estaba a punto de empezar de nuevo. Una semana después de encontrar el acta de nacimiento, me llamó Marcos. Era la primera vez que lo hacía desde que firmamos la disolución, y por un segundo dudé si responder. Lo hice más por curiosidad que por interés. Al otro lado de la línea, su voz sonaba igual que siempre, esa calma molesta que usaba cuando quería parecer civilizado, pero que en realidad escondía una mezcla de arrogancia y distancia. Me preguntó si podíamos vernos, solo unos minutos, en un lugar neutral. Le pregunté para qué, y me dijo que solo quería hablar, sin tensión, sin reproches, que había algo que necesitaba decirme en persona. Dudé. No por miedo, sino porque ya no sabía si valía la pena darle más espacio en mi vida. Pero accedí. Le propuse una cafetería pequeña, sin gente conocida, y le aclaré que no tenía intención de hablar de nada que ya estuviera cerrado. Me dijo que lo entendía. Llegó 10 minutos tarde, como si la costumbre siguiera intacta. Llevaba una camisa clara, el pelo más corto, y esa expresión incómoda que pone cuando no sabe cómo empezar una conversación. Me saludó con un gesto de cabeza y se sentó frente a mí sin decir palabra. Yo no pensaba darle ayuda. Me limité a mirarlo con paciencia, esperando que soltara lo que fuera. Después de unos segundos eternos, me dijo que sabía que había encontrado el documento. No pregunté cómo. Me dio igual. Supuse que tendría alguna forma de saberlo, o simplemente lo intuía. Me dijo que no tenía intención de ocultarlo para siempre, que solo había esperado el momento adecuado para decirme la verdad, pero que al final todo se precipitó. Me preguntó si quería saber la historia completa. Le respondí que no, pero que si necesitaba contármela para aliviar su conciencia, que lo hiciera, pero que no esperaba de mi comprensión ni cierre emocional. Aún así, empezó a hablar. Dijo que la conoció antes de que empezáramos a distanciarnos, que en un principio fue solo una amistad, que se cruzaban por trabajo, que coincidieron en eventos, y que un día fue más allá. Dijo que se sintió culpable, que pensó en parar, pero que cuando ella le dijo que estaba embarazada, todo se volvió más complicado. Me dijo que pensó en contármelo, pero que le daba miedo perderlo todo. Le respondí que no tuvo miedo a perderme cuando decidió construir una vida paralela. Él bajó la mirada. Me pidió disculpas. Una disculpa sin peso, sin urgencia, sin intención de reparar nada. Una disculpa para poder dormir tranquilo, no para arreglar el pasado. Le dije que se ahorrara las explicaciones, que ya había entendido todo. No por lo que dijo, sino por lo que hizo. Y que si su objetivo era terminar esa historia con un gesto de nobleza, que no lo necesitaba. Él asintió y se quedó en silencio. Luego me preguntó si tenía intención de contarle a alguien. Le pregunté si eso le preocupaba. Me dijo que sí, que su hija no sabía nada sobre mí,
que él la había criado sin mencionar que estuvo casado o algo parecido, que no quería que se rompiera esa imagen. Me reí. Le dije que no pensaba hablar con una niña que no tenía la culpa de nada, pero que no le aseguraba nada si algún día alguien más encontraba lo que yo encontré. Me preguntó si estaba amenazándolo. Le dije que no. Le dije que él ya había destruido todo solo, que lo único que quedaba era cómo iba a recordar yo su historia. Él me pidió que no me quedara con la parte fea, que también hubo momentos buenos. Le dije que eso era lo más triste, que sí, los hubo, pero que ya no significaban nada cuando los usas para justificar una mentira de años. Se quedó callado. No tenía nada más que decir. Nos despedimos sin contacto, sin frases forzadas. Se fue como había llegado, con pasos cortos y mirada baja. Volví a casa con la cabeza en orden. No me sentía más ligera, pero sí más clara. Ya no quedaban cuentas pendientes. Esa noche, decidí enviar otro correo a mi jefe. Le pedí que confirmara el traslado. Me respondió a la mañana siguiente. Estaba aprobado. Podía incorporarme al nuevo puesto en 3 semanas. Empecé a buscar piso en Madrid. Llamé a una amiga que vivía en el barrio de Arganzuela. Me dijo que justo se liberaba un apartamento en su edificio. Lo visité el sábado. Era pequeño, pero luminoso, con una cocina nueva y un salón acogedor. Lo reservé de inmediato. Cuando salí de ahí, le escribí a Andrés. Le dije que necesitábamos hablar. Quedamos esa misma tarde. Nos vimos en un parque, bajo un árbol que ya tenía sombra de verano. Le conté todo. Le dije que me iba, que había tomado la decisión, que no pensaba quedarme un día más en esa ciudad. Me preguntó si tenía miedo. Le dije que no. Me preguntó si había tomado esa decisión pensando también en él. Le dije que sí, pero que no iba a condicionarlo a acompañarme. Le dije que si quería venir, que lo hiciera por él, no por mí. Que yo no quería empezar una nueva vida dependiendo de nadie. Andrés me miró en silencio, como hacía siempre cuando pensaba antes de hablar. Luego me dijo que él también estaba buscando cambiar de ciudad, que su contrato terminaba en un mes, que no tenía raíces aquí. Me preguntó si podía visitarme a menudo. Le dije que sí. No hablamos de relación, ni de futuro, ni de promesas. Hablamos de coincidir, de acompañarnos si nos hacía bien. Me abrazó sin decir nada más. Ese fue el mejor acuerdo al que he llegado en mucho tiempo. En los días siguientes, organicé la mudanza, renuncié al piso, cerré cuentas, cancelé servicios. Dejé una carta breve para la comunidad, informando del cambio. Todo rápido, sin sentimentalismos. El último día en Salamanca, salí a caminar por el centro como si fuera una turista. Me senté en una terraza, pedí una caña y observé a la gente pasar. Pensé en los años vividos, en las decisiones tomadas, en los errores y en las veces que me callé por no romper algo que ya estaba roto. No sentí nostalgia, ni tristeza. Solo una sensación de haber terminado algo que debía haberse cerrado mucho antes. Me fui sin mirar atrás. No porque fuera valiente, sino porque no me quedaba nada que mirar. El traslado fue rápido y sin complicaciones. Llegué a Madrid con las maletas justas, sin muebles, sin adornos innecesarios, solo con ropa, papeles, el portátil y una caja pequeña con documentos importantes. El piso era más pequeño de lo que recordaba, pero era mío, o al menos solo mío durante el tiempo que decidiera quedarme. Me instalé en una tarde. La noche del primer día cené en silencio frente a una ensalada que no me apetecía, revisando mentalmente todo lo que había dejado atrás, no para arrepentirme, sino para asegurarme de que nada se me quedaba pegado. Me desperté temprano al día siguiente sin alarma, con la mente más despejada que en meses.
Salí a caminar por el barrio, me senté en una plaza y observé a la gente con una calma extraña. No buscaba nada, no necesitaba compañía, no sentía urgencia por llenar los espacios vacíos. Era la primera vez que tenía tiempo para mí sin que alguien me exigiera hacer algo. Los primeros días en la nueva oficina fueron tranquilos. Me asignaron un equipo pequeño, trabajo suficiente, sin presión. Me adapté rápido. El ambiente era distinto, más profesional, menos contaminado por relaciones personales. Nadie me conocía, nadie sabía mi historia. Era simplemente Laura, asesora fiscal, recién llegada de Salamanca. Esa neutralidad me permitió respirar. Pude volver a mi rutina sin sentir que cada paso era observado, comentado o comparado con lo que había sido antes. Cada día me levantaba, me vestía, caminaba hasta el trabajo, comía sola, y volvía a casa con una sensación de orden. No era felicidad, pero era estabilidad. Andrés vino a visitarme a los 10 días. Se quedó en un hostal cercano. Cenamos juntos, caminamos por el centro, hablamos de cosas simples. No trajo drama, ni exigencias, ni planes. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que tranquila. Me dijo que me veía distinta. Le dije que yo también me sentía distinta, pero que no sabía bien en qué. Me preguntó si quería que repitiéramos la cena otro día. Le dije que sí, pero sin prisas. Se fue 2 días después sin hacer promesas. No hablamos de relación. Seguimos enviándonos mensajes, pero menos. Él tenía su vida, yo la mía. No necesitábamos más que eso por ahora. Un mes después recibí un mensaje de Marcos. No era largo, solo decía que quería entregarme un documento que había olvidado devolverme, una escritura antigua de un terreno familiar. Me dijo que podía enviarlo por correo o que, si lo prefería, pasaría por Madrid en un viaje de trabajo y lo dejaba en persona. Le respondí que lo enviara por mensajería y que no era necesario que viniera. Me contestó con un como quieras. No hablamos más. No me molestó. Me alegró saber que finalmente la comunicación podía reducirse a lo funcional. No necesitaba hablar con él. No sentía rabia, pero tampoco afecto. Era alguien que formó parte de mi vida y que ahora tenía su propio camino. No esperaba nada, ni una disculpa más clara ni un cierre definitivo. Ya lo había tenido. Lo había conseguido sola, sin su ayuda. Con el tiempo, me di cuenta de que no necesitaba reconstruirme. No había que armar piezas rotas ni buscar versiones mejores de mí misma. Lo que necesitaba era simplemente estar. Hacer mi vida sin presión. Elegir qué hacer con mis días sin pensar si estaba decepcionando a alguien. Salí a cenar con compañeros de trabajo un viernes. Reí. Volví tarde. Me sentí bien. Empecé a correr por las mañanas. No por salud ni estética, sino por ocupar la mente. Leí libros que tenía abandonados. No me refugié en ninguna actividad. Solo retomé cosas que había dejado de lado. No necesitaba cambiarme por completo. Solo quitarme de encima todo lo que no era mío. Pasaron 3 meses desde que me mudé. Andrés me escribió menos. Yo también. No hubo conflicto. Simplemente se diluyó. Me preguntó si podía venir a Madrid a pasar unos días. Le dije que estaba bien. Llegó un viernes por la noche. Me trajo un regalo pequeño, una libreta de tapas duras. Me dijo que había pensado en mí cuando la vio. Cenamos. Dormimos juntos. Por la mañana me preguntó si quería que se quedara más tiempo. Le dije que eso debía decidirlo él. Me dijo que creía que lo nuestro había sido bonito pero que quizás no era lo que los dos necesitábamos ahora. Asentí. No hizo falta discutir.
No hubo reclamos. Se fue el domingo por la tarde. No volvimos a hablar. Me alegré de que se cerrara así, sin conflictos, sin palabras innecesarias. Me gustó que él entendiera lo que Marcos nunca supo. Que no se trataba de ganar, ni de poseer, ni de construir promesas que no queríamos cumplir. Con el tiempo, conocí gente nueva. No muchas personas. Una compañera con la que empecé a salir a caminar los sábados. Un vecino que saludaba cada mañana y que un día me invitó a tomar un café. No me involucré con nadie. No porque tuviera miedo, sino porque no quería hacer algo solo por llenar un vacío. No había vacío. Solo un espacio nuevo que quería construir sin apuro. No cerré la puerta a nada. Solo me di permiso para no correr. Una tarde de otoño, volviendo del trabajo, pasé por una tienda de libros usados. Entré sin intención de comprar nada. Encontré un ejemplar viejo de un libro que solía leer en la universidad. Lo abrí, y en la primera página había una nota manuscrita de alguien a quien no conocía. Decía algo simple: para quien encuentre esto cuando más lo necesite. Lo compré. No porque creyera en señales, sino porque era algo que decidí tomar para mí. Esa fue mi forma de cerrar este capítulo. No escribiendo a Marcos, no hablando con Andrés, no cambiando de nombre o de ciudad otra vez. Solo eligiendo cada día lo que quiero conservar. No tengo un plan claro. No tengo pareja. No tengo una historia que quiera contar para que otros me admiren. Solo tengo la certeza de que no me debo a nadie. Y que todo lo que viene ahora será por elección, no por costumbre, no por miedo, no por necesidad. Es la primera vez en mi vida que no espero que alguien más me dé permiso para decidir.